Y bueno, hoy quiero compartir un tema medio difícil, un tema medio escabroso se podría decir, porque son de esos temas que nadie quiere hablar por tantas variantes que hay. Y no puedes establecer solo una cierta cosa porque conforme va pasando las generaciones se van distorsionando más. Y hoy yo quiero hablar acerca de fe ante el divorcio. Ay, dígale al que está a su lado, ay, ay, ay. Fe ante el divorcio. Porque recuerde que estamos en el año de Activa tu Fe. Y también quiero hablarle a los jóvenes que no se me pongan ahorita en automático ni me den el avionazo de decir, ay, pues van a hablar de cosas de casados, ¿verdad? Sino que esto ustedes tienen que ponerse bien truchas. Es más, al final mi esposa allá arriba les va a hacer preguntas sobre de esto, ¿verdad? Les va a hacer el examen. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ahorita están pasando por esas situaciones. Incluso ustedes en algún momento vivieron, quizás algunos, la separación de sus papás y no quieres que vuelva a suceder, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes quisieran divorciarse algún día? ¿Verdad que no? No hay ningún joven, está chido, mis papás se divorciaron, a ver si yo también me divorcio, ¿verdad que no? Bueno, ¿sabías que un día entrevistaron a la esposa de Billy Graham? Le preguntaron si alguna vez había pensado o había pasado por su mente el divorcio, y ella dijo, oh, nunca. Dice, por nuestra mente nunca ha pasado la palabra divorcio, pero la palabra homicidio sí. Y sabes, hace mucho tiempo volví a ver a un amigo. Bueno, mi esposa y yo volvimos a ver a unos amigos de antaño, de cuando éramos chavalones, de cuando tocábamos juntos, ¿verdad? En aquellos tiempos. Gracias. Y me acuerdo que cuando nos quedamos de ver, nos saludamos obviamente con mucho cariño. Y me dijo algo que hasta la fecha se me queda muy grabado. Porque ahora él es pastor. En aquel entonces él era líder de alabanza, yo también era líder de alabanza. Y nos juntábamos para poder ministrar juntos a veces en eventos de la ciudad, ahí en Guadalajara. Pero él me dijo lo siguiente, oye Marco, qué gusto verlos. Dice, pero más gusto me da verlos todavía casados. ¿Sabes por qué? Porque el divorcio es un cáncer, es un mal que afecta a cualquier tipo de persona, Déjame decirte que los pastores no están exentos de ellos. Los líderes no están exentos de ello, ¿sí? Es más, los hombres bien reconocidos, bien ungidos y todo eso, no están exentos de eso. Hace unos días atrás, una persona muy querida conmigo, muy querida que yo, hacia mí, me dijo, ¿sabes qué? Mi esposa me pidió el divorcio. El otro día estaba viendo una predicación y, híjole, de veras que valoro tanto la valentía de esta persona, porque empezó a predicar y de repente empieza a decir, bueno, iglesia, el pastor dice, iglesia, quiero darles un anuncio que mi esposa y yo nos vamos a divorciar. Yo no era de esa iglesia y yo me quedé frío. Imagínense la gente de la congregación, ¿sí? O sea, estamos ante un cáncer que afecta a todo tipo de personas, ¿sí? Afecta a todo tipo de personas y es algo que necesitamos entender cada uno de nosotros, porque luego la gente hace lo que quiere. Hace lo que quiera. Dice un pastor que me encanta mucho cómo comparte. Él es un hombre muy sabio y dice, la gente hace como un tallarín de su vida, de su matrimonio, y luego llega con el plato y nos dice, aquí está, desenrédenlo, ¿verdad? Toda una vida, 30 años de vivir mal su matrimonio, y quieren que en una sesión de 1 hora, ¿verdad? Ya todo esté bien. Pues no, claro que no. Entonces, vamos a estar viendo cada uno de nosotros
acerca de esto que es tan importante, el divorcio. ¿Sabías que en la escuela nosotros nos enseñaron que la palabra divorcio no se dice en el matrimonio? Y mi esposa y yo nunca la hemos dicho, ¿eh? Lo más cercano que hemos estado a eso, bueno, para mí, no sé si ella concuerde, ¿verdad? Lo más cercano que hemos estado a ello fue todavía vivimos aquí ya vivíamos aquí en Manzanillo. De hecho fue la semana pasada, no es cierto. Hace muchos años atrás estábamos platicando sobre situaciones de ajustes. Y ella me empezó a decir todo lo mal que yo estaba. Ojo, mujeres, gran error, suéltaselas de poquito en poquito. Porque me empezó a decir todo lo mal que yo estaba. Y toma, y esto, y también estás mal en esto, y también estás mal. Mira, yo me sentí así que dije, bueno, entonces, ¿para qué sirvo? O sea, ¿qué onda con mi vida? Y hubo una mala comunicación ahí porque, bueno, yo no me supe dar a entender. Yo le dije a ella, le dije, entonces me dan ganas de irme. O sea, pero mi intención fue decirle a ella, si tanto te hago infeliz, mejor me separo para no seguir haciéndote infeliz, ¿verdad? Esa fue, pero ella lo entendió de la manera de que, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, me voy de la casa. Tú sabes lo que son a veces las malas comunicaciones. Y ella empezó a llorar y me dijo, no me digas eso. Y híjole, de veras que cuando mi esposa, o no sé hombres ustedes, pero si tu esposa comienza a llorar por culpa tuya, híjole, yo me siento como popó, así, bien mal. Y ya después tuvimos ya tuve que ir tras de ella porque ya iba rumbo a Estados Unidos. No es cierto. Se fue al carro a llorar y tuve que ir tras de ella y explicarle cuál fue el propósito de las palabras que yo le había dicho. Pero nunca hemos dicho nosotros la palabra divorcio. Bueno, no sé, nunca te he escuchado, por lo menos yo no, ¿verdad? Pero ¿sabías tú que aún así, de todos modos, a veces el divorcio es inevitable? O sea, independientemente de que si lo dicen o no lo dicen, muchas de las ocasiones a veces es inevitable. Muchos se preguntan, entonces, ¿cuándo hay que considerar el divorcio? Pues nunca. La respuesta es nunca. Mira, más bien la pregunta correcta sería, ¿cuándo el divorcio es inevitable? Porque cuando hay que considerar el divorcio, nunca lo debes de considerar. No debe de estar en tu vocabulario. Jóvenes, si se van a casar, nunca deben de pronunciar la palabra divorcio. No debe de estar en su vocabulario. Mire, ahora, déjeme decirles algo por si alguien de aquí no nos conoce, ¿verdad? Probablemente tú estás diciendo, ¿y ese chamaquillo qué me va a enseñar a mí de matrimonio o de divorcio, ¿verdad? Porque sé que doy la impresión de estar chavito. Gracias. Pero déjeme decirle que tengo 44 años y llevo, en julio cumplimos 20 años de casados, ¿sí? 20 años de casados, entonces algo estaré haciendo bien. Digo, si hay algunas personas por ahí porque luego después han de decir, uy, pues, y esos chamaquillos, ¿qué nos pueden decir? Bueno, 20 años de casados y déjeme decirle, no son 20 años soportando el matrimonio, es 20 años viviendo felizmente casado. Y mi esposa dice, amén. Si no, así te va. ¿Sí? Entonces, más bien la pregunta correcta sería, ¿cuándo el divorcio es inevitable? Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo capítulo 19, versículo 3
en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir parafraseando algunas cuantas cosas aquí. Y dice así: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Fíjese qué importante es que aquí se menciona y dice: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa. ¿Por qué? Porque luego te das cuenta cuando unas personas te ponen a prueba, porque no preguntan para querer saber, no preguntan para aprender, preguntan para ver si tú sabes y para ver si contestas bien o mal. Entonces ahí es cuando te están tendiendo una trampa, ¿sí? Entonces a Jesús le están preguntando algo que lo pone en medio de dos grupos extremistas. O sea, fíjate la astucia de estos hombres. Cuando preguntan algo y ya sea que contestes bien o mal, vas a ser maldito, como dice el dicho, maldito si sí, maldito si no. Pero Jesús, pues como es Dios, tuvo toda la sabiduría de poder hablar, porque si él contestaba que no era lícito lo que Moisés dijo, entonces acuérdense que ellos tenían la ley de Moisés como por sobre todas las cosas. Ellos hubieran dicho: ahí está, se fijan, desaprueba la ley de Moisés, porque Moisés fue quien nos dio el permiso, ¿verdad? Y si Jesús hubiera dicho que sí, había personas extremistas, personas puritanos, ¿verdad? De los que veían mal el dar carta de divorcio. Entonces también hubiera quedado dividido Jesús ahí entre ellos, o los hubiera perdido. Y fíjate lo que dice Jesús en el versículo 4, dice: Jesús respondió: ¿no han leído las escrituras? ¿Sabe? Ahí en la Biblia está todas las respuestas. Recuerden una cosa: tú no tienes la razón, ni ella tiene la razón, la palabra tiene la razón. Entonces, cuando no estén de acuerdo, vayan a lo que dice la palabra, ¿sí? No han leído la palabra. Muchos tienen problemas porque no han leído la palabra. Lean la palabra y se darán cuenta en qué estamos mal. Entonces les dijo: ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio, vea cómo Jesús los manda al original, los manda al diseño original. Desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Siempre el Señor te manda al diseño original. No, pero es que fulano y fulana, ellos se querían mucho y pasó esto y esto y se divorciaron. ¿A ti qué te importa lo que fulano y fulana hicieron? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál fue el diseño original? No, es que ya ahorita en todas las iglesias se divorcian. ¿Y a ti qué te importa lo que suceda en cada iglesia? Jesús está diciendo: al principio no fue así. Al principio Dios los creó hombre y mujer. Cuando una copia sale defectuosa, debe corregirse y examinarse a la luz del original. Y cuando un matrimonio sale defectuoso, no lo compares con el de tus papás. No, pero es que mis papás, no. Compáralo con el matrimonio original, o compáralo con Jesús y la iglesia. ¿Sí? No, es que mis papás, es que mis tíos, no. Compárelo con el original. ¿Sí? Porque si usted empieza a hacer una copia de la copia, al ratito salimos defectuosos todos. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día, Por eso hay tantos divorcios, y no solamente ya está afectando a la gente del mundo, sino que ahora afecta ya a los cristianos. Antes la gente se divorciaba y después venía a Cristo. Ahora los mismos jóvenes, las mismas personas que nacen en el evangelio, se casan y se divorcian conociendo de Dios. ¿Por qué? Porque de copia en copia se va perdiendo el original. Pero Jesús nos regresó al original. ¿Cuál es el original? Desde el principio Dios los creó
hombre y mujer. ¿Sabía? Al principio solo fue Adán y Eva. Es decir, no había opción de que Adán le diera carta de divorcio y volverse a casar. Tenía una nada más. Hoy en día, en ese entonces, le doy carta de divorcio, ¿verdad? O le llamaban carta de repudio, de rechazo, ¿verdad? Pues hay un chorro con quien me case. Pero en el principio no fue así. Solo vivía Adán y Eva. Si le pedía el divorcio, ¿qué? Pues tenía que darse baños de agua fría. Nada más. Y ese es el problema de muchos, ¿verdad? El problema de muchos es abrir el panorama a opciones. Pero cuando no hay opción, cuando tú dices, solo es ella, no hay opción. Nada más. ¿Sí? Y cuando les dices a tus hijos, no hay opción, solamente es ella. ¿Sí? Porque así es como estaba al principio. Otra de las cosas era que, perdón, Eva fue sacada de la costilla de Adán. Era hueso de su hueso. Por eso eran uno ellos dos. Y escuche, si Adán repudiaba a su mujer, si Adán rechazaba a su mujer, ¿sabes qué estaba rechazando? A sí mismo. Y eso muchos no logran entenderlo. Que cuando estás rechazando a tu mujer, te estás rechazando a ti mismo. O viceversa, ¿no? Se están rechazando a sí mismos porque son una sola carne. Entonces, versículo 5 dice, y agregó: esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convertirán en uno solo. ¿Sabía usted que el vínculo que une al hombre con su mujer es más fuerte que el que lo une a usted con sus padres? Porque con tus padres tú eres un miembro más de la familia, con tu esposa tú eres uno. Y hay un vínculo más fuerte con tu esposo, con tu esposa, que con tus propios padres. Y si no es así, déjame decirte que estás mal. Mamás, ya dejen de estarle restregando a sus hijos: desde que te casaste ya no vienes a verme. Pues así lo estableció el Señor. Ya pídale al Señor que sane su corazón del rechazo. Y los hijos también ya corten ese cordón. Por eso el casado casa quiere. No es bueno que usted viva con sus padres ya casado. Y entiendo, mire, antes no lo entendía, pero ahora que tengo hijos, entiendo la parte patrimonial. Ay, qué bueno que mis hijos vivan aquí a un lado de nosotros, ¿verdad? Para tener a los nietos cerquitas y que no sé qué. Me gustaría que el terreno de aquí de a un lado sea para ellos y vivir juntos. ¡No! Regáleselo, hijo, véndelo y compra en otro lugar. Sí. Ay, Marco, qué malo eres. Pues por eso hay tantos problemas. Por eso las suegras se han hecho tan famosas. Por eso hay tantos chistes. Usted tiene la culpa, se pone de pechito. Por eso dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? Y los dos se convertirán en uno solo. Y luego versículo 6 dice: como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. ¿Sabe qué? Lo que leemos aquí es que Jesús se refiere al ideal de lo que debiera ser el matrimonio. Aunque entendemos que en la práctica, pues no siempre es así.
Hay muchas variantes de lo que pudiera, de las cosas que pueden pasar para que muchas de las veces el matrimonio termine en divorcio. Recuerda que el diseño original de Dios fue unir a dos personas, pero muchas de las veces esas dos personas no logran permanecer juntas, ¿sí? Y luego versículo 7 dice: entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza de corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa esto cuando dice lo hizo por la dureza del corazón de ustedes? Porque hay momentos en que el corazón de la persona se endurece contra Dios, o se endurece contra tu cónyuge, y ya pierden la capacidad de coexistir, pierden la capacidad de perdonarse el uno al otro, ¿sí? Pierden la capacidad de tolerarse sus diferencias. Entonces, por eso es que Moisés lo dijo, por la dureza de su corazón, ¿sí? Versículo 9: y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Escuche, en otras palabras, solo cuando hay adulterio y se pierde la capacidad de superar la traición, es cuando se puede dar la carta de divorcio. Se lo voy a volver a repetir para que lo escuchen los jóvenes, ¿sí? Solo cuando hay adulterio, ¿sí?, y se pierde la capacidad de superar la traición. ¿Por qué? Porque hay personas que lo superan, pero hay otras personas que no lo superan. Yo siempre les he dicho a los hombres: si quieres tener 10 años de estarte ahí como cuchillito de palo, pero es que aquella vez que me traicionaste y que, ay, ya supero, pues hay gente que no lo supera, mi amigo. Deberías haber pensado en eso. Hay personas que, mi mamá lo superó con mi papá. Pues tu mamá. Pero hay otras personas que no lo superan, ¿sí? Entonces cuidado con eso. En otras palabras, no hay motivo para hablar de divorcio si los cónyuges están dispuestos a perdonarse y soportarse mutuamente en amor. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, ¿sí? Tolérense las faltas por amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú tienes que tener fe que Dios puede restaurar tu matrimonio, ¿sí? El Señor Jesús está diciendo en este caso: no hay por qué estar pidiendo carta de divorcio. Crean al Señor, ¿sí? El Señor al principio los hizo varón y hembra. El Señor al principio los unió, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿sí? Sigue creyendo a Dios que Dios los unió a ustedes. Yo recuerdo cuando Noé y yo estábamos, que fuimos con nuestro líder para anunciarle que ya teníamos pensado casarnos, y cuando nos dijo: ¿y cuándo se piensan casar? Le dijimos: pues para el próximo año. Y él dice: ¿qué? Y volteó conmigo y me dijo: Marco, ¿tú crees que es la voluntad de Dios ella para ti? Yo rápido le dije: sí, claro. Y volteó con ella y le dijo: ¿tú crees que es la voluntad de Dios él para ti? Y ella dijo: claro que sí. Entonces nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, tenemos una confirmación de que fue Dios quien nos unió a nosotros, ¿sí? Y si Dios nos unió, que no lo separe nadie más. ¿Por qué no creer al Señor que esa es la perfecta voluntad de Dios?
¿sí? Para nuestras vidas. Ahora, sé que muchas personas aquí que están divorciados y que están en proceso de divorciarse, ustedes están diciendo, caray, ¿y dónde quepo yo? No se preocupen, ahorita vamos para allá, porque hay un chorro de variantes en cuanto a ello, ¿va? Ahora, Pablo menciona el divorcio por causa de abandono. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Ojo, es bien importante entender cuando viene un mandato de parte de Dios y cuando es un mandato de parte de un líder espiritual, ¿sí? Porque lo que Dios dice, pues está escrito en piedra y nadie lo va a cambiar. Pero hay otras cosas como los variantes que mencionamos, ¿sí? Que Dios nos dio a nosotros la capacidad de poder manejarlos, ¿sí? Dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ¿sí? Y si se separa, quédese sin casar. Escuchen, mujeres que tienen la idea de separarse de su esposo. Ok, sepárese, si usted se quiere separar, pero se va a quedar sin casar. Mujeres hagan. Es que mire, es que aquí es donde está el problema. Cuando abrimos a todas las posibilidades y luego a las personas se les hace tan fácil. La Biblia está diciendo que, ok, si usted se va a separar, está bien, sepárese, pero usted se va a quedar sin casar. A criar a sus hijos y a servir al Señor. O reconcíliese con su marido. Cuando ya empiezas a pensar y a decir, se me va a ir la vida y no voy a poder casarme otra vez, te aseguro que entonces le echarás ganas. Claro, ¿verdad? Uno dice, ay no. Mi papá siempre bromeaba con mi mamá cuando ellos ya tenían más de 40 años cuando quedó embarazada mi mamá otra vez ya por última vez de Ruth, mi hermana. Y todos le decíamos, ay, ya deberían de ustedes de cortarle a la fábrica, ¿verdad? Y mi mamá decía, pues yo le digo a tu papá que él sea quien se opere. Y mi papá dice, ay, ¿qué tal si te mueres y me vuelvo a casar? ¿Sabes? Siempre existe esa posibilidad, ¿verdad? Esa posibilidad de que hay cuando uno a veces está pensando, ¿sí?, en el futuro. Pero ¿qué pasa si se te cierra esa posibilidad? ¿Le echarías ganas en tu matrimonio? ¿Sí? Y lo peor del caso es que hoy en día se las hacen muy fáciles a todas las personas. No, sí, divórciate. No te preocupes, yo te caso. Recuerdo una ocasión que hace muchos años me hablan por teléfono y yo veo el número y ¿de dónde es esto? Hola, ¿qué tal? Disculpe, ¿usted es Marco? Sí. Marco ahí en Manzanillo, sí. Oiga, fíjese que yo soy fulana de tal y pues quería ver a ver si nos puede casar. Le dije, ¿y quién te dio mi teléfono? Dice, pues es que lo conseguí el teléfono de usted y pues queríamos ver si nos podría casar. Le dije, pero yo no te conozco. Y le dije, y no sé ni cuál es tu situación. Dice, bueno, mire, lo que pasa es que yo estoy casada por la católica, pero en la católica no me quieren divorciar y quiero ver a ver si usted me puede casar. Ándale pues, aquí encontraste a tu menso. Esa es la cosa, que cuando ya, no, sí, venga, yo lo caso. Yo a personas les he dicho, no te caso. Y se han ido de la iglesia. Bueno, lo digo como si fueran muchos, ¿verdad? Pero no, por lo menos una pareja. Yo sí les he dicho, no te caso. Porque luego quieren hacer de su vida como quieren
Y luego ahí ven, ay, nos puede casar. No, ¿sí? Esto es algo serio, ¿sí? Y así como yo respeto su vida de pecado, usted respete mi decisión de no quererlos casar. Cállense, porque si un día están en esa situación, entonces dice el 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Es más sencillo, es más fácil, aunque entendemos que a veces ni así se puede, ¿verdad? Y que el marido no abandone a su mujer, ¿sí? Entonces, pero aquí viene la pregunta entonces, ¿qué de la persona afectada? Porque, ok, a mí me está pidiendo divorcio mi esposo, yo no he hecho nada, él fue el que me abandonó, él fue el que cometió adulterio y todo eso, y a mí me está pidiendo el divorcio, entonces friégame yo, ¿verdad? Porque está esa variante también. Pues déjeme decirle que Pablo menciona que la persona que se separa se quede sin casar, pero esto es algo que debe de confrontar las verdaderas intenciones de por qué uno pide el divorcio o las verdaderas intenciones de por qué uno acepta el divorcio que me están pidiendo. Porque luego después, ¿verdad? Ahí anda uno enamorándose, ¿verdad? De otra persona. ¿Y cómo andas en tu matrimonio? No, pues tengo muchos problemas. Ah, órale. ¿Y qué? Oh, me gustaría ir a verte. Ah, órale. Y luego ya al ratito anda, ay, que me pida el divorcio, ¿verdad? Que me pida el divorcio. Y ya cuando le pide el divorcio, no, sí te lo doy. ¿Cuál es la verdadera intención de por qué estás aceptando el divorcio de tu esposo o de tu esposa? Para volverte a casar. Hay una persona, una pareja que queremos mucho. Ellos son bien chistosos y es un matrimonio que lleva una relación de esos matrimonios que pues solamente ellos se llevan así. Entonces resulta que un día su esposa estaba enferma y estaba en el hospital y no sanaba y él fue al hospital y la visitaba y ahí estaba con ella. Y en una de esas le dice a su esposa, dice, oye mi amor, porque ellos son puertorriqueños, ¿verdad? Oye mi amor, pues ya necesitas aliviarte. Y le dice a ella, porque mira, porque si te mueres, yo me voy a volver a casar y ya sé con quién. Sé que obviamente ellos tienen esa madurez o esa capacidad, no madurez, ¿verdad? Porque a veces es inmadurez llevarse así, pero esa capacidad de llevarse así. Pero sabes una cosa, hay personas que están, de eso piden su limosna, de que les pidan el divorcio porque ya saben con quién. Y lo más tremendo es que Dios conoce tu corazón. Tú puedes disfrazarla como tú quieras. No, es que me abandonó. O no, es que es incumplido con sus deberes. No, es que cometió adulterio, ¿verdad? Mira, lo que sea. Pero Dios conoce tu corazón, ¿sí? O viceversa. ¿Estás pidiendo el divorcio? Porque una es cuando te piden el divorcio. Pero también cuando tú estás pidiendo el divorcio, ¿por qué? Porque ya sabes con quién. Y ahí es donde estás cometiendo adulterio. Ahora, pero también está la otra parte donde la persona con una sinceridad pues no tuvo nada que ver con el asunto, ¿sí? O sea, me está pidiendo el divorcio,
me fue infiel, lo que tú quieras, no podemos vivir, es inevitable, ¿sí? Pero, ok, le doy el divorcio y eso significa que me voy a fregar para toda la vida, que ya no me voy a volver a casar. ¿Sabe que tenemos una referencia acerca de Jesús con la mujer samaritana? Porque cuando Jesús se encuentra con ella, aunque Jesús no dio autoridad, no dio pie a la carta de divorcio, a menos que fuera a través de que le sean infieles, la mujer samaritana, cuando Jesús la encontró, le dice: ok, ve y tráeme a tu esposo. Y dice ella: Señor, no tengo esposo. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con quien estás ahorita no es tu esposo. Ahora, sé que muchos de nosotros hemos predicado, yo mismo he predicado del lado donde la mujer samaritana, tuvo 5 maridos, ¿verdad? Así ha de haber andado esta mujer, una mujer tremenda. Pero también tiene que entender que en la tradición judía, en la cultura judía, la mujer no era quien daba carta de divorcio, solo el hombre. Solo el hombre era quien podía rechazar a la mujer. Entonces tienes que entender algo, que esta mujer, en vez de pensar en que esta mujer, ya ha tenido 5 maridos, no, esta mujer ha sido rechazada 5 veces. Esa parte no la entendemos, ¿verdad? O no la habíamos visto. 5 veces estuvo buscando el amor y 5 veces le dieron carta de repudio, carta de rechazo. ¿Por qué habrá sido? No sé, pero a final de cuentas no me sirves como esposa. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo: no, mija, no, es que tú tenías que haberte casado una sola vez y así ya. No. Jesús suplió su necesidad. Jesús fue a ella. Jesús nunca le dijo: ¿sabes qué? Y con el que estás ahorita, por favor, ya. ¿Sí? Sepárese de él. No, nunca le dijo eso. Jesús vio su necesidad de ella. ¿Sí? Porque tienes que entender algo, que para el Señor, aunque el Señor estableció que las personas, los casados, no deberían de divorciarse, el Señor ante el divorcio sabe que Él prefiere verte feliz. Porque el Señor nos pondría una ley donde estaríamos nosotros infelices toda la vida. No te ama lo suficiente como para verte feliz por sobre el que estés casado con una persona con la cual eres infeliz. Y ahorita vamos a ver cuáles son las causas de esa infelicidad. Porque hay personas que no es la persona que yo pensé que sería. Es que no me hace feliz. Pues busque la manera de que le haga feliz. Es que pues al principio sí estábamos enamorados, pero ya no. Ahorita vamos a ir para allá, porque para todos tengo, ahí voy. Versículo 12, seguimos todavía en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Y a los demás yo digo, escuche, aquí es donde viene la instrucción de Pablo. Dice: a los demás yo digo, no el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio autoridad a los líderes, ¿sí?, espirituales, para poder sondear e incluso para poder ayudarles a tomar una decisión, incluso para poder juzgar ciertas situaciones, de que si realmente vale la pena o no vale la pena. Por eso la palabra dice: obedezcan a sus pastores porque ellos velan por sus almas. Y dice la palabra: los cuales ellos han de dar cuenta delante del Señor.
¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que tomar a la ligera el decir, sí, divórciate y cásate otra vez. Porque yo voy a dar cuenta delante del Señor por lo que yo te haya instruido a ti. ¿Sí? Dice, y a los demás digo, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Sí? Es importante entender que el Señor respalda lo que muchas de las veces dice el líder espiritual. ¿Sí? Entonces, como hay tantas variantes, uno tiene que, o en el caso de la pareja, tienen que venir a buscar cuál sería la mejor opción. Porque luego uno escucha lo que quiere escuchar. Yo sé que algunos de ustedes saliendo de aquí se olvidaron de todo y nomás tomaron una partecita. Y van a regresar con su esposo o con su esposa diciendo, ¿ya ves lo que dijo? No, escuche todo el mensaje. ¿Sí? Porque nuestra naturaleza siempre es querer oír lo que queremos oír. ¿Sí? Entonces hay muchas variantes. Aun cuando, incluso, escucha, aun cuando tú acabas de escuchar de mi boca que en ciertas ocasiones sí se te es permitido, aún así necesitas volver a preguntar. ¿Por qué? Porque nuestro oído escucha lo que queremos oír. ¿Sí? Y luego también está el lado de la otra persona. Yo no doy consejería si no están los dos, cuando se trata de una situación matrimonial. Porque me dicen las cosas y uno sale diciendo, mira nomás esa vieja. Híjole, pobre de este cuate, te compadezco, mano, no, hombre. Antes vives, ¿verdad? Con toda esa carga y ese peso. Pero escuchamos el lado de la mujer y usted no es nada de perita en dulce. Porque para pelearse se necesitan dos, ¿verdad? Entonces, por tantas variantes que hay, usted necesita. Ahora, escuche bien. Aquí viene la parte donde si usted quiere que yo los case aún a pesar de que usted se divorció, primero usted necesita convencerme a mí de que la situación fue válida, de que la situación requirió, ¿sí? De que ya no había más. Ok, pero no nomás ustedes vayan y se divorcian. Ya nos divorciamos y luego al rato viene con otra pareja. Marco, ¿me casas? ¿Que te case tu abuela? ¿Qué? Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Sí? ¿Está hablando de qué? Está hablando del yugo desigual, que uno es creyente y el otro no. Pero hay personas que así son. Incluso aquí debe de haber alguien que vienes tú y tu esposo no es creyente, pero se la llevan bien, se aman. Así quédense. O viceversa. Tú vienes y tu esposa no quiere nada con Dios, pero se aman, se quieren, se llevan bien. Así quédense. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Qué significa esto? Que si es inevitable vivir juntos, entonces pueden separarse. Ahora, mas no dice nada de un segundo matrimonio, ¿sí? Aunque también está la variante de que hay muchas personas que mejor les fuera volverse a casar porque andan de picaflor.
o mujeres o hombres, ¿verdad? Que ahí andan con una y con otra. Y en vez de que me esté alebrestando el rebaño, mejor cásese con una. Hay ocasiones en las que así es, ¿sí? Pablo dijo, bueno les fuera a todos quedarse como yo sin casar, pero entiendo que no todos tienen este don, ¿sí? Entonces, si hay personas, ok, la palabra lo está mencionando, no se debe volver a casar, pero yo preferiría que usted se case a que esté acostándose con todos, o viceversa. Prefiero que tú, hombre, te cases a que te estés acostando con todas. Eso es yo, aquí, en amistad. Probablemente alguien escuchará en otro lado y va a decir, mira nomás, ya. No, eso soy yo aquí. Como dice Pablo, no lo dice el Señor, lo digo yo, ¿sí? Mire, hay 3 razones por las cuales la persona puede considerar la separación. Le voy a decir rápido. Número 1, cuando todos los miembros de la familia están mejor separados que juntos, porque ya de plano no se puede. Otro, cuando se cometen más pecados estando juntos que estando divorciados. Por ejemplo, los golpes, malas palabras, odios, celos, desconfianza, mentira, adulterio, compromisos rotos, mal testimonio con los de afuera. ¿Sabes? Eso no es matrimonio, ¿sí? Y número 3, cuando uno de los cónyuges pone en peligro la vida emocional o física de la familia o de la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces ha intentado matarle o que se pone violenta la persona o que se droga y se pierde, y cuando se pierde no sabe ni qué onda, o cuando está violando a los niños, no sé, cuando es drogadicto, ¿verdad? Y siempre que se pone así anda con el cuchillo en la mano o la pistola. No, yo no sé. Habrá que considerar la situación, ¿sí? Y versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no sabes si realmente va a ser salvo si te quedas con él o no. Y Pablo aquí te está quitando la condenación que sientes por dejar a la persona, porque dices, ay, es que si lo dejo, si la dejo, si nunca va a conocer del Señor. Pues eso no te corresponde a ti, eso le corresponde al Señor, ¿sí? Y por último, versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor tú te divorciaste, no conocías de Dios, vienes a los pies de Cristo y entiendes ahora tu situación. Bueno, entonces, pero ahora ya estás con otra persona. Bueno, lo mejor que puedes hacer es cásate con esa persona, ¿sí? Arregla bien las cosas, arregla tu matrimonio, ya cásate con. Porque una vez escuché una locura, cuando una persona dijo, ay, no, es que la Biblia dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Y él ya estaba casado con otra persona, es más, ya sus hijos ya estaban grandes. Y la persona tomó la decisión de regresar a vivir con su antigua mujer. ¿Qué locuras hace la gente? Y ahí estuvo viviendo. No duró ni el año y ahí viene de regreso otra vez. Pues claro, ¿sí? Si el Señor donde te encontró, ahí quédate, ¿sí? Ya, ok, ya estás separado, ya te divorciaste allá, pero ahora estás viviendo con una persona, conoces de Dios, pues lo mejor que pueden hacer es cásense, arreglen su situación y vivan bien, ¿sí? Eso es lo mejor que tú podrías hacer. Quédate así. Termino con esto. El divorcio no es la voluntad de Dios,
pero tampoco es la voluntad de Dios una vida infeliz. ¿Sí? Y pues vuelvo a repetir nuevamente, no significa que todo lo que dije tú lo puedes usar como permiso para divorciarte. ¿Por qué? Porque habrá que escuchar tu versión, ¿sí? Pero quiero decirte algo. Quiero decirte que hay esperanza en Jesús. Escucha el testimonio de mis padres. Mi papá, él andaba de coscolino, diríamos nosotros aquí en México, de coscolino. Y él conoció de Dios a través de una mujer. Fíjense qué tremendo que la mujer con la que andaba engañando a mi mamá, ella le compartió de Dios a mi papá. Por eso muchas de ustedes que son cristianas y ahí andan queriendo alcanzar a un hombre casado, ¿verdad? Al ratito te va a dejar para que se te quite. Ojalá. Le empieza a enseñar lo que dice la palabra. Mi papá empieza a estudiar la palabra y dice, caray, pues estoy mal. Pues estoy en adulterio, estoy engañando a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Y la dejó. Ya para entonces ya tenía un bebé con ella, pero no se había divorciado de mi mamá. Y gracias a Dios tomó la decisión de de pedirle una oportunidad más a mi mamá. Y gracias a Dios mi mamá se la dio. Tuvimos que hacer todo un movimiento en nuestra familia. Nos fuimos de Guadalajara, nos fuimos a Tijuana. Empezamos una nueva vida allá. Allá fue donde yo conocí de Dios. Perdimos la casa que teníamos en Guadalajara, regresamos, ya no teníamos nada, pero teníamos a Cristo en nuestro corazón. Y de ahí comenzó una nueva vida. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza, ¿sí? Pero tú necesitas querer que Dios salve tu matrimonio. Por eso esta plática se llama Fe ante el divorcio. Necesitas creer. Vimos algunos cuantos puntos, no los vimos todos porque hay chorro de variantes. Vimos unos cuantos puntos en los cuales ya es imposible, ¿verdad? Que no haya ese divorcio, que no se presente, pero o que el divorcio es inevitable. Pero déjame decirte que cuando las dos personas están dispuestas a querer cambiar, a confrontar su pecado, porque muchas de las veces a través de un pecado que alguien está cometiendo, y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que el Señor me cambie, que el Señor me transforme, el Señor lo puede hacer. ¿Cuándo es inevitable? Cuando uno de los dos ya no quiere cambiar ni quiere reconocer su pecado. O cuando la otra persona ya no está dispuesta a perdonar. ¿Sí? Pero quiero quitarle la culpa, quiero quitarles esa culpabilidad que muchos quizás puedan sentir porque están divorciados. ¿Sí? Quiero que entiendas que para Dios, aunque Dios no acepta el divorcio, pero para Dios es importante tu felicidad. ¿Sí? Y si tú estás casado nuevamente, casada nuevamente, ¿sí? Quítate esa culpabilidad. Dale gracias a Dios que encontraste a Cristo, que están encontrando a Cristo en su corazón, pero no cometan el mismo error que cometieron la otra vez y terminen otra vez divorciados. Porque cada vez, ¿sí? Cada vez más hay menos probabilidades de que funcione tu matrimonio. Escúchenme, jóvenes, les voy a hablar a ustedes. Si te divorcias, cada que te divorcias, disminuyen las probabilidades que tu siguiente matrimonio funcione. Hay estudios sobre eso, ¿sí? Está comprobado. Entonces, háganlo funcionar porque háganlo funcionar. Tiene que funcionar porque tiene que funcionar. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, por favor.